Bueno, muy buen día para todos. Buenos días, profe. ¿Cómo Buenos amaneció? días, profe. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Espero que bien, aunque no me hayan contestado. ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Qué tal el documental de el Big Bang? Alguien que nos comente. Catalina, ¿cómo te pareció el documental? Profe, en lo personal me pareció muy interesante, pues explica como muy bien desde la parte científica cómo se originó, pero pues yo también creo que fue obra de Dios, No, y eso pues está muy como que bien. Eso está muy bien, Catalina. Todo lo que hacemos es tratar de confrontar ideas, confrontar teorías, mirar puntos de vista, y en ningún momento quiere modificar las creencias y la forma como ver. Yo también creo en que todo fue creado por Dios, pero sin embargo tenemos que tener de alguna forma otros puntos de vista, de apreciaciones que nos puedan enriquecer como personas. ¿De acuerdo, Catalina? No, en ningún momento se quiere cambiar las cosas, lo que tú piensas, ¿vale? Sí, señor. Bueno, vamos a echar una miradita, voy a compartir pantalla con ustedes para que echemos una miradita cómo vamos en el proceso de las actividades. Esto nos ayuda a estar seguros de que tenemos las cosas y las estamos haciendo. Bueno, recuerden que yo voy a preguntar permanentemente para que saber si estamos conectados. Si no llego a estar conectados, si llega a caer la señal, por favor me timbran para buscar el plan B. Ahí ven el aula. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar a mirar, vamos a irnos a la tercera semana. Miramos el foro, nos hace falta 2 personas, por favor, siempre estemos pendientes de estas personas. Javier Trejos y Jonathan Taba, por favor, hacerlo el foro. Ya estuve leyendo unas, leí las más comentadas, ya estuve mirando el artículo que le colocan aquí a Camilo Andrés sobre la forma como se captan los antiátomos de hidrógeno y cómo a partir de allí han empezado a estudiar la antimateria. O sea, uno empieza a observar que definitivamente hay mucho material científico que nos puede a nosotros enriquecer estos procesos de conocer las cosas, de ver otros planteamientos que nos ayuden de alguna forma a entender cómo es cada uno de estos, digamos, procesos del conocimiento. El cuestionario, falta una persona, falta Javier Trejos, por favor, para que lo cumplamos. Y la tarea del audio, faltan 2 personas, falta Felipe Trejos y Juan David Gutiérrez. Han tenido problemas en lo que es las grabaciones, los ensayos. Alguien que responda. No, profe, la verdad todo ha sido súper bien con eso. Ah, bueno, ¿y se le ha facilitado escribir así? Pues, ¿en qué sentido escribir? O sea, ¿es mucho más fácil escribir de esa forma, con esa herramienta? Ah, sí, con el dictado de voz. Ah, Sí, 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 profe, claro. Sí. Pues porque lo que usted dijo en la primera semana es cierto, uno habla y habla y habla, pues las ideas que aún se retienen en la mente, pues son expuestas en el escrito, ¿sí me hago entender? sí. Entonces las mejores ideas no se pierden, entonces cuando uno lo vuelve a leer todo, uno ya es mucho más fácil como redactar las mejores ideas y hacer un buen ensayo. Y el audio también. Ah, bueno, eso me agrada porque eso nos va a permitir ir enriqueciendo de alguna forma nuestro proceso cognitivo y ir afianzando un poco ese tipo de herramientas, ¿de acuerdo?
Bueno, hoy vamos a entrar en nuestra cuarta semana. Hoy el tema es la formación de la Tierra, así como ya vimos el origen del universo y vimos ese primer segundo, vimos cómo de alguna forma los científicos, los astrofísicos dieron unas explicaciones. Pues hoy vamos a tratar de acercarnos más a lo que necesitamos nosotros, es cómo se originó la vida, y a partir de allí empezar a mirar digamos, cada uno de esos elementos nos arroja, digamos, conocimiento para poder entender y comprender lo que ha pasado en nuestro planeta y lo que hoy estamos viviendo. Entonces, nuestra cuarta semana es eso, la formación de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar. Nosotros arrancamos con el origen del universo. La semana pasada vimos la teoría del Big Bang como producto, digamos, de ver la dinámica de cómo se creó el universo, y hoy vamos a ver la formación de la Tierra o el origen de la Tierra, para dentro de 8 días poder llegar digamos, a ver cómo se originó la vida y un poco plantear las teorías del origen de la vida. ¿De acuerdo? Lo que uno ve a lo largo de, digamos, de los telescopios y lo que la vista humana ha podido observar es una serie de filamentos que uno ve en el universo, ¿sí? Esos filamentos podría decir que es todo el proceso de las distintas nebulosas y las distintas galaxias que a lo largo y ancho del universo uno ve. La luz, el ojo ha visto, digamos, este tipo de imágenes, a lo que ha llamado el universo filamentario, permite como evidenciar la forma de que, como si todo estuviera dentro de una especie de coloide, de sustancia coloidal suspendida. Entonces, cuando vemos esas noches estrelladas, que no hay nubes, y empezamos a mirar y pudiéramos, digamos, tener una visión mucho más amplia, podríamos asociar, digamos, esta imagen de una forma mucho más real y mucho más práctica. Entonces, ese es el comienzo de lo que uno evidencia desde el Big Bang, cómo, digamos, el universo tiene una serie de elementos que a lo largo y ancho, digamos, del tiempo hemos tratado de encontrar, digamos, o buscar la explicación de qué es lo que allí hay. Ve uno esas nebulosas que no son otra cosa que están formadas por material interestelar caliente, y lo que uno observa, si ustedes van mirando desde esta imagen que está a la izquierda, vamos tomando, digamos, algunos puntos, y esos puntos empiezan a evidenciar que hay algunos lugares que están, digamos, más densos, y cuando generamos un zoom o acercamos más la imagen, empezamos a mirar unas tonalidades y unos colores que nos dan esas nebulosas, que permiten evidenciar claramente como que hay calor, hay luz alrededor de ellos. Entonces, estas imágenes lo que nos permite a nosotros es poder evidenciar claramente que en la medida en que generemos, tengamos instrumentos para ver el universo, pues obviamente vamos a tratar de encontrar, digamos, más preguntas, y alrededor de esas preguntas encontrar como una explicación y una respuesta de qué es lo que ha pasado a lo largo y ancho de la historia de la creación de todo. Entonces, importante, digamos, ver esto. Vemos, por ejemplo, que las estrellas tienen un proceso de formación que parten desde el comienzo, desde hace aproximadamente lo que veíamos, 13.700, 14.000 o 15.000 millones de años, y a lo largo del tiempo se fueron condensando y uniendo partículas que fueron empezando a generar que esa materia se uniera y formara lo que hoy tenemos y que es común, que son las estrellas. Entonces aquí vemos algunas imágenes de calor que nos permiten evidenciar cómo esas estrellas de alguna forma emiten un calor que permiten de alguna manera transmitir ese calor a los cuerpos que están alrededor. Vemos aquí otra estrella, vemos aquí cómo esas estrellas de alguna forma se van condensando, van atrayendo elementos, esas sustancias interestelares que estaban, y formar obviamente una estrella que permite, digamos, ver cómo la energía se va concentrando, se va, digamos, colocando en algún punto, y esto es lo que permite, pues obviamente, que estas irradiaciones a lo largo y ancho del universo hoy las podamos ver nosotros en las noches estrelladas. Llegamos a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Todos de alguna forma saben que la Vía Láctea es en virtud, pues obviamente, a esa visión, digamos, que tenemos, que parece como si fuera leche,
¿sí? Y que de alguna forma es como si se estuviera generando un movimiento permanente para ver esos brazos que oscilan alrededor. Desde un punto de vista plano, lo que uno observa es nuestra galaxia y nos han ubicado, los científicos han planteado de que de alguna forma nosotros estamos en uno de los brazos de salida de nuestro sistema solar. ¿Sí? Y obviamente hablan que la distancia que tiene más o menos nuestra galaxia de un extremo al otro es aproximadamente 100.000 años luz. Entonces ya estuvimos, la clase pasada hablamos de que los años luz es una medida de longitud que nos permite ver la velocidad de la luz a lo largo de un año. Entonces decíamos 300.000 kilómetros por segundo, lo multiplicábamos por 60 para llegar a un minuto, por 60 para llegar a una hora y obviamente por 24 para llegar al día y por 365 para un año. Esa es la distancia que recorrería en un año. Y hablan los científicos que nuestra galaxia puede tener 100.000 años luz, o sea que es multiplicado por 100.000 para calcular esa distancia en kilómetros que podría tener nuestro sistema solar, perdón, nuestra galaxia. Es importante tenerla en cuenta. Aquí tenemos una vista superior de lo que es la ubicación de nuestro sistema solar. Lo sitúan en uno de los brazos de salida de nuestra galaxia. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe, es claro. Profe. Recuerden que pregunto es para saber si están conectados, porque pues no veo aquí la pantalla de donde están ustedes, digamos, allí. Bueno, vamos a mirar la formación de nuestro sistema. Entonces, vemos aquí a la derecha una imagen desde tener lo que se conoce como una nube primordial planetaria o lo que se llama, digamos, el proceso de creación del sistema, un polvo cósmico que de alguna forma permitió generar esas cuatro fuerzas que vimos en la clase pasada, las fuerzas de gravedad y la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares fuertes y débiles permitieron ir conformando ese sistema poco a poco. Obviamente lo que pasó a lo largo y ancho de ello, pues fueron muchas colisiones, o sea, se estrellaron moléculas unas con otras, fueron agrandando, fueron generando elementos alrededor de ellas, hasta ir decantando e ir formando un sistema que de alguna forma tienen una visión mucho más parecida a lo que hoy conocemos. Es importante tener ese paso a paso desde el punto de vista de cómo se podría haber creado nuestro sistema. Lo vemos en esa colisión que se forman con las partes, digamos, de ese polvo cósmico que al comienzo se fue formando. Aquí lo vemos en términos prácticos, tenemos el Sol y una gran cantidad de materia que fue atraído por el Sol. Eso permitió de alguna forma empezar a colisionar y a generar los astros, en este caso los planetas que están alrededor del Sol, hasta ir decantándose e ir formando, digamos, este sistema que hoy conocemos como un sistema organizado, equilibrado, que de alguna forma, pues obviamente nos permite entender y comprender de manera mucho más real y efectiva nuestro sistema solar. Aquí lo tenemos a la izquierda, tenemos nuestra estrella, que para nosotros es inmensa, pero curiosamente cuando se hace un análisis de las distintas estrellas que el ojo visible ha podido observar, es una de las estrellas más pequeñas, y vemos aquí la formación o por lo menos los planetas que forman nuestro sistema, con más o menos una visión proporcional de lo que son cada uno de los planetas con respecto al Sol. Entonces tenemos, digamos, cada uno de lo que conocíamos, los 9 planetas, aunque hoy aproximadamente se han planteado 11 planetas adicionales, o sea, se cree que se han desprendido algunos satélites de Plutón y que han empezado a tener unas órbitas. El otro elemento que vemos aquí a la derecha nuestra son las órbitas que tienen cada uno de los planetas. En términos prácticos, esta última, la que muestra de Plutón, podría uno, si uno pudiera ver tridimensionalmente nuestro sistema solar, encontraría que en muchos de los casos todos los planetas tienen unas órbitas totalmente distintas. No hay alguna que sea paralela,
en términos prácticos por una razón, porque si fuera paralela, la ley de la gravedad haría que de alguna forma los planetas más grandes pudieran atraer a los más pequeños y se formarían colisiones. Entonces, lo que hacemos en términos prácticos es observar que esas órbitas tienen unas características importantes que permiten que a lo largo del tiempo el sistema solar se haya mantenido equilibrado. Esto también hace que de alguna forma los planetas tengan formas de ver. O sea, nosotros, por ejemplo, si nosotros miramos nuestro planeta tiene una ligera desviación, o sea, más o menos sobre el eje que gira la Tierra, comparado con la órbita, pues tiene una desviación de aproximadamente 30 grados, y esos 30 grados evidencian claramente, digamos, la conformación y características que tiene nuestro planeta. Entonces, de ahí la importancia de ver desde el punto de vista práctico esa visión de lo que hoy las órbitas se generan alrededor de lo que es nuestro sistema solar, para que pues obviamente esté equilibrado y se pueda mantener. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Cómo se origina la Tierra? Entonces vemos una formación del sistema solar, lo veíamos desde la imagen anterior, vemos que definitivamente todo un proceso de creación digamos, de esas sustancias interestelares, esas partículas que fueron colisionando poco a poco y empezaron a tener una estrella central y alrededor de él girar una serie de elementos que fueron permitiendo formar como eso que hoy tenemos, que es nuestro sistema planetario, toda una serie de planetas alrededor de una estrella central. Pero lo que pasó a lo largo de este tiempo lo podríamos reflejar aquí en estas imágenes. Lo que se conoce como planetesimales en el sistema solar quiere decir la colisión o la forma como se estrellaron todo ese material, digamos, interestelar alrededor de ellos. Entonces fueron formando toda una serie de masas mucho mayores que pues obviamente uno empieza a evidenciar a lo largo y ancho de la formación de nuestro planeta. En el documental que nosotros vamos a ver, lo vamos a ver de una forma mucho más didáctica, vamos a ver cómo, digamos, esa situación que al comienzo, digamos, de la creación de todo lo que fue la materia, empieza a colisionar y empieza a formar cada vez, digamos, planetas mucho más grandes, y obviamente cómo esos planetas más grandes son atraídos de alguna forma por el Sol, generando, digamos, todo lo que hoy conocemos como órbita. Entonces, digamos, estas imágenes de alguna forma nos recrean esa forma como se fueron originando nuestro sistema planetario o nuestro sistema solar. Aquí tenemos, digamos, el gran comienzo de lo que fue en nuestra Tierra. Era un océano de magma, eran temperaturas muy altas que pues obviamente estaban generando la formación de todo. Uno lo que veía en términos prácticos es que esa formación, y lo van a ver ustedes en su documental, pues evidencia primero la formación de lo que es nuestro Sol a través de esos gases y esas partículas, formando ese gran disco, digamos que de alguna forma pues va a permitir que sea una masa inmensamente grande y que permita de alguna forma generar la atracción de todo lo que estaba alrededor de él. Y obviamente esas colisiones, lo que ya hemos llamado planetesimales, lo que hace es generar, digamos, esas coaliciones y evidencia claramente, de alguna forma, que al interior de los planetas existía ese océano de material incandescente que podían, digamos, tener temperaturas muy altas, mayores a los 5.000 grados centígrados, y que de alguna forma esto empieza a generar todo un proceso, digamos, de creación de lo que son esos, digamos, esos planetas originarios o esos planetas iniciales que tenía nuestro sistema solar. ¿Sí? En el caso, pues obviamente de la Tierra, lo que evidencia, y lo van a ver ustedes recreado en la formación, en ese documental, vemos cómo prácticamente era lo que nosotros vemos que salen de los volcanes, hoy lo observamos, así era nuestro comienzo de planeta, un planeta que definitivamente pues se iba a generar un proceso de formación para formar las diferentes capas que nuestro planeta hoy tiene, que lo podemos definir en el centro como núcleo, en la parte intermedia como manto y en la parte superficial como corteza.
pero en los comienzos era solamente una masa, llamemos incandescente, de sustancias que estaban allí en un caldo de cultivo, de generación de todos los elementos que hoy tiene nuestro planeta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Cuáles son esas diferentes capas que nosotros tenemos? Entonces ahí vemos, digamos, una imagen que nos ayuda a recrear. Hay un núcleo interno, y llamémoslo externo, que tienen unas temperaturas. Vemos que se habla de que al el interior de nuestro planeta podemos tener temperaturas cercanas a los 4.300 grados centígrados, que tenemos unas sustancias que están, digamos, permitiendo tratar de contener toda esa material incandescente como el hierro, el azufre en las primeras capas, tanto en el núcleo interno como en el núcleo externo, y ya a partir del manto, pues empezamos a tener ya, digamos, niveles de enfriamiento que pues obviamente pueden superar los 1.000 grados centígrados, pero eso permite que de alguna forma la colisión de esos átomos que están incandescentes pueden ir formando y variando y creando nuevos elementos materiales como el magnesio, el hierro, el aluminio, el silicio, el oxígeno, que obviamente le permite pues ir generando toda una formación, digamos, mucho más estructurada a nuestro planeta. Y pues obviamente llega a la corteza, que lo que hay es un elemento, digamos, rocoso, que le permite de alguna forma poder tener una temperatura como la que hoy tenemos en algunos grados, en algunas partes que son 0 grados centígrados, en otras hay variaciones, pero no sobrepasan los 50 grados centígrados, o sea que tenemos una temperatura lo suficientemente apta para poder sostener la vida en el planeta. Si miramos un poco en lo que en términos prácticos son las distancias de las diferentes capas, vemos que la corteza en la mayoría de los casos puede estar entre 30 y 80 kilómetros, sobre todo donde hay las montañas más elevadas. ¿Sí? Vemos que el manto puede tener, digamos, una distancia de más o menos 2.900 kilómetros, y en muchos de los casos se habla que el núcleo puede tener, digamos, alrededor de 5.200 kilómetros. Esto nos da más o menos un diámetro que podría oscilar fácilmente entre los 8.000 kilómetros, aunque los conocedores, bajo algunos cálculos, hablan que la Tierra tiene aproximadamente 6.800 kilómetros, pero en términos prácticos podemos tener, digamos, ese margen de diferencia, una variación entre los 1.600, 1.500 a 8.000 kilómetros que tiene el diámetro de lo que es nuestro planeta. Paradójicamente, lo que ustedes pueden evidenciar es que nuestro planeta, como lo vimos al comienzo, es uno de los planetas más pequeños. ¿Sí? O sea, son los 3 primeros planetas, los planetas más pequeños, y a partir de allí, pues obviamente empiezan a tener ya planetas mucho más grandes. Entonces, esto podría evidenciar de alguna forma, digamos, si nuestro planeta está conformado así, ¿cómo podría estar conformados los otros planetas? Entonces vemos que, digamos, esa formación de lo que se denomina prototierra, pues obviamente tiene unos elementos que de alguna forma nos permite evidenciar claramente cómo la materia fue generándose alrededor de la energía, y esas colisiones o esas, digamos, uniones empezaron a generar de alguna forma la modificación y creación de muchos de los elementos que hoy conforman, digamos, los diferentes planetas. Sin olvidar que en términos prácticos hay algunos de esos elementos que nos ayudan, pues obviamente, a facilitar tener las temperaturas que permitan de alguna forma poder tener las condiciones y las características que necesitamos para la vida. Recordemos, en la superficie terrestre, o sea, en nuestra corteza o lo que conocemos como hidrosfera, litosfera y atmósfera, hay unas condiciones dadas que nos permiten obviamente que los seres vivos estén allí, y esas características son las que nos han permitido a lo largo de la creación de lo que es la Tierra, la conformación de los materiales que hoy encontramos en nuestro planeta y que permiten que de alguna forma estemos nosotros aquí.
Entonces, es una visión muy interesante de ver uno cómo de alguna forma la formación de las distintas materiales que conforman la Tierra, pues han permitido de alguna forma poder tener las características requeridas y necesarias para la vida sobre el planeta. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vemos cómo poco a poco, digamos, esos cambios climáticos, pues obviamente lo que hacen es ir generando los distintos componentes. O sea, vemos, por ejemplo, aquí la corteza primitiva, que lo que veíamos en términos prácticos es cómo, digamos, ese magma incandescente o ese material incandescente de 3.000, 4.000 grados centígrados, poco a poco se va enfriando. Y ese enfriamiento, pues obviamente hacen que algunas partículas gaseosas vayan cubriendo la Tierra. Ese cubrimiento de la Tierra va a hacer que en pocos cientos de miles de años pues se forme una capa que va a ser, digamos, en términos prácticos, que generar un enfriamiento total alrededor de la Tierra, y ahí es donde empiezan un poco los procesos cambiantes que nuestro planeta tiene. Entonces, de un proceso de, digamos, de enfriamiento se empiezan a generar que muchas de esas sustancias hoy puedan, digamos, estar en la atmósfera y formar lo que en términos prácticos la atmósfera tiene. ¿Sí? Tiene mucho vapor de agua, tiene gas carbónico, tiene óxidos de azufre, ácido sulfúrico y muchos otros elementos como el amoníaco y el metano que de alguna forma, pues obviamente hacen invivible nuestro planeta, porque muchos de esos gases son tóxicos. Entonces, lo que sí permitía en la práctica es generar todo un proceso de, digamos, de una dinámica de mezcla de sustancias que fueron permitiendo de alguna forma ir conformando, digamos, a lo largo y ancho de nuestro planeta, muchos de los compuestos que hoy encontramos. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que nuestro planeta tuvo un proceso muy largo y complejo de creación de lo que es hoy nuestra corteza. ¿Sí? Y de ahí la importancia de evidenciar, digamos, este proceso incandescente. De hecho, en el documental lo van a ver que una vez ya se estaba conformando esto, hubo una gran colisión entre digamos, esa tierra primitiva y uno de esos grandes, digamos, materiales que se llamaba, digamos, lo que hoy permite condensar la tierra de un tamaño mucho más grande, colisionaron y formaron de alguna forma un planeta mucho más grande de lo que inicialmente se tenía. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Entonces, un poco cuando empezamos a formar esas capas que permiten que el sol no penetre, o sea, la radiación solar no entre, pues empieza a generar todo un proceso de lluvia que en términos prácticos, pues obviamente generaron, digamos, el enfriamiento de lo que es ese material superficial incandescente de la Tierra. Ese enfriamiento permitió de alguna forma que muchos de los átomos que estaban de manera libre se colisionaran y formaran nuevos compuestos. Y así poco a poco fue formándose de alguna forma lo que hoy conocemos como nuestro planeta. Se calcula, digamos, que nuestra Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años, ¿sí? Y que esa Tierra inicial, pues obviamente no tenía los elementos que hoy se tiene, que a lo largo de ese proceso de formación ha permitido que haya generado múltiples cambios y a partir de esos múltiples cambios pues hayamos conformado muchos de los elementos que hoy tenemos. Importante establecer en esta época de lluvia, sí, la enorme cantidad de vapor de agua. Ese vapor de agua va a permitir de alguna forma modificar esa atmósfera, porque encontramos claramente que el agua es una partícula relativamente, un compuesto relativamente sencillo, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Estos átomos de hidrógeno empezaron a mezclarse con muchos de los elementos, liberando de alguna forma ese oxígeno que pues obviamente formó en términos prácticos lo que hoy es conocida como capa de ozono, que permite de alguna forma filtrar los rayos que entran a la Tierra y empezar a generar toda una construcción interna de lo que hoy es nuestro planeta. De ahí la importancia de, digamos, de ver
cómo, digamos, la lluvia de alguna forma ha tenido una visión clara de lo que es la formación de nuestro planeta. Para algunos que quisieran saber de dónde viene el agua se cree que fue cientos de miles de millones de años de bombardeo de partículas muy similares a la partícula que tiene los granos de sal, y se cree que el agua viene de afuera, viene del universo, y que la Tierra fue privilegiada, como la mayoría de planetas de nuestro sistema, al permitir llegar esa gran cantidad de elementos que hoy es lo que nos permite en la vida a nosotros. Recordemos que nosotros somos casi 80% del porcentaje de nuestro peso es agua. Entonces, de ahí la importancia de ver que, digamos, toda esta formación del agua, pues permitió de alguna forma, pues obviamente poder llegar a tener la posibilidad de tener vida en nuestro planeta. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí o no? ¿Aló? Sí, profe. Profe. Bueno, si empezamos a mirar nuestro planeta y si sacáramos una tarjeta, una tajada de lo que es nuestro planeta, observaríamos esto. Digamos lo que decía yo, que se calculaba que, digamos, el radio de nuestro planeta podía tener entre 6.500 y 8.000 kilómetros de profundidad, ¿sí? Y hay dos formas de poder uno analizarlo. Hay un modelo estático geoquímico, donde se hablan de los 13 capas que tiene la Tierra, el núcleo, el manto y la corteza. Recordemos, el núcleo es la parte central, el manto la parte intermedia y la corteza la parte superficial. Decíamos que la corteza no sobrepasa de los 30 a los 80 kilómetros, y que el manto y el núcleo son, digamos, los dos elementos más profundos. Hay una que es lo que hablan de la dinámica que tiene al interior de nuestra Tierra, o sea, eso no es estático, no es que la corteza, el manto y el núcleo se mantengan, no, hay permanentemente, cada instante, cada segundo, hay toda una serie de modificaciones al interior de la Tierra, y que pues obviamente esto ha permitido formar esas capas dinámicas, lo que hoy se denomina como litosfera, que es la parte sólida. La atenosfera, que anteriormente se hablaba, era una capa, digamos, el intercambio dentro de todo lo que había en la parte interna de la Tierra y la parte superficial, podríamos decir, donde se mueve toda la lava y material magmático que permanentemente está saliendo en la Tierra, ¿sí? Hoy se conoce más como mesósfera y endósfera, o sea, son como las tres capas dinámicas que tiene la Tierra, o sea, endósfera, mesósfera y litosfera. Muchos ya no hablan de la atenosfera, aunque para muchos de los científicos estos son vitales en el sentido de que allí hay una dinámica de formación de la capa superficial de la corteza, que es nuestra litosfera. Entonces son dos formas de ver, digamos, ese interior de lo que es nuestro planeta Tierra. Digamos, veamos que en la capa superficial o corteza hay dos elementos que son fundamentales, es la corteza continental y la corteza oceánica. Recordemos que gran parte de lo que es la formación y lo que tiene nuestra Tierra está llena de agua, ¿sí? El mayor porcentaje, y es esa corteza oceánica. Entonces, lo que nosotros vemos es esos dos elementos, la corteza continental, que es donde los habitantes estamos, y la corteza oceánica, donde está gran cantidad de la fauna hoy marina que nosotros encontramos. Si miramos y comparamos las características, el grosor en el caso de la corteza continental es mucho más gruesa que la que hay en la corteza oceánica. La diferencia es sustancial, mientras que la corteza superficial del continente está entre 30 y 80 kilómetros, en las cortezas oceánicas está entre 5 y 10 kilómetros. La composición es, digamos, son granos permanentes, esenciales, duros, mientras que en el caso del océano son basálticos, o sea, son una mezcla, digamos, diluida de sustancias que podría decir de alguna forma, en los fondos oceánicos se observa polvo en muchos de los casos con sustancias adosadas a ella, y donde están, digamos, los cinturones de fuego, hay un material magmático que permanentemente está saliendo, y que con las temperaturas de las profundidades oceánicas, pues obviamente se alcanza a enfriar y va formando lo que se llaman cordilleras oceánicas. La densidad en el caso de superficial es densa, de 2 puntos generalmente gramos por metro cúbico, y
digamos, en la parte oceánica, la densidad es mucho mayor, por lo que hablábamos, hay un material que permanentemente está saliendo y obviamente generan que esa corteza pues tenga una densidad mucho mayor de aproximadamente 3 gramos por metro cúbico. La antigüedad se calcula que, digamos, en la antigüedad de la zona, digamos, lo que es la corteza continental, tiene más o menos 4.000 millones de años, mientras que la del fondo oceánico se habla de 180 millones de años. Entonces, digamos, en términos prácticos, lo que uno podría, digamos, en la práctica ver de lo que son las dos cortezas superficiales que a lo largo y ancho de nuestro planeta se tienen. Estas cortezas, digamos, permiten la formación en muchos de los casos de lo que es esos continentes que se han venido formando. Entonces, de alguna forma, la corteza continental tiene unas plataformas que se denominan plataformas continentales y, digamos, esa plataforma continental tiene a partir de ellos lo que se denomina la corteza oceánica, ¿sí? Y esa corteza oceánica es lo que permite generar y observar lo que se llaman las llanuras abisales y las profundidades marinas. Entonces, si nosotros quisiéramos en términos prácticos conocer un poquito de eso, la corteza continental es lo que baja y llega hasta determinada profundidad y a partir de eso se empiezan a generar todas esas profundidades que se llaman taludes oceánicos, que son caídas muy drásticas y que generan profundidades oceánicas. Estas profundidades oceánicas llegan en muchos de los casos a más de 3.000 metros de profundidad y esas profundidades pues obviamente hacen que muchas veces haya una oscuridad porque los rayos del sol no alcanzan a entrar. Es importante observarlos. Si comparáramos nosotros nuestros dos océanos, el océano Pacífico y el mar Caribe, encontramos unas características totalmente distintas. Mientras en el mar Pacífico lo que es el talud oceánica está muy cerca del continente, en el caso del mar Caribe no, digamos, no encontramos esos taludes marinos muy cercanos. Por eso es que vemos, digamos, la conformación de nuestro océano en el mar Caribe es mucho más claro, es transparente, se alcanzan a ver las profundidades, mientras que en el Pacífico el mar es un poco más oscuro debido a eso, a las mismas circunstancias de las profundidades oceánicas que se tienen. Entre otras cosas, digamos, el Pacífico tiene mayor movimiento tectónico, como lo vamos a ver ahorita, porque, digamos, esas cordilleras oceánicas permiten que, digamos, hayan una serie de volcanes alrededor de ellos, formando, digamos, lo que es la permanente dinámica que tiene, digamos, el material del núcleo de la Tierra para formación, lo que es las derivas continentales y las derivas oceánicas. Entonces, importante, digamos, tenerlo en cuenta para el análisis que posteriormente podemos hacer. Pero bueno, ya decíamos, digamos, en alguna forma cuando veíamos el tema del manto, veíamos que la atenosfera era el elemento que estaba entre lo que era la parte interna del manto y el núcleo con la superficial. Entonces, lo que hace es generar toda una serie de dinámicas que hoy se pueden observar a través de lo que comúnmente denominamos tectónica de placas o la formación de nuevos elementos y la conformación o destrucción de otros. Entonces, en términos reales, lo que uno observa en muchos de los casos es que las formaciones de la Tierra tienen esta serie de uniones que generan presiones. Esas presiones están dadas por toda la dinámica que existe al interior de nuestro planeta, y eso hace que en muchos de los callos hayan destrucciones cuando se van uniendo esas placas tectónicas y hacen que la parte continental tenga movimientos, y es lo que hoy conocemos como temblores y terremotos que se están dando. En otras partes oceánicas lo que hacen es que se van separando y esa separación es lo que permite que material magmático vaya surgiendo y formando nuevas cordilleras oceánicas y generen, digamos, esa dinámica que a lo largo y ancho del planeta se ha venido dando. Digamos, la visión o que nosotros tenemos, digamos, del movimiento de esa dinámica planetaria por el tiempo que nosotros duramos en la Tierra prácticamente no lo percibimos.
Pero, digamos, cuando se hace un cálculo de 4.500 millones de años y empezamos a mirar todo lo que ha sucedido a lo largo de ese tiempo, pues obviamente vemos que hay una conformación de una primer esbozo de planeta donde solamente existía una Pangea y una Pantalaza, o sea, una sustancia sólida y una, llamémosla oceánica, y con base en todos estos movimientos de tectónica de placas y de movimientos, pues obviamente empezaron a generar lo que hoy se conoce como continentes, antiguo y nuevo continentes, y en muchos de los casos lo que se evidencia es que, por ejemplo, como los dos continentes, África y Sudamérica, por lo menos se evidencia claramente que hay una forma en los cuales se pueden unir en virtud a qué, a su forma y estructura que tiene, digamos, en los límites de cada uno de los continentes. Y esto es lo que permite evidenciar cómo, de alguna forma, al comienzo de la creación de nuestro planeta, todo era, digamos, una sola unidad, y poco a poco, con esta tectónica de placas, se fueron conformando y formando los diferentes continentes. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Okay. Aquí vemos un poco la dinámica de lo que sucede, digamos, en todo lo que es el manto y el núcleo de la Tierra. Entonces, vemos que esas temperaturas que, digamos, al interior se generan, pues obviamente tienen que de alguna forma irse disipando. Y lo que vemos en términos prácticos es que se van generando poros, van generando separaciones y van de alguna forma formando, es lo que yo les decía, esas cordilleras oceánicas que en términos prácticos van permitiendo que ese material magmático que ha ido perdiendo temperatura, pues obviamente salgan y vaya conformando, digamos, nuevos elementos dentro de nuestro planeta. Y si lo miráramos a lo largo del tiempo, pues obviamente eso va generando desplazamientos hacia los diferentes lados de lo que es el continente. Y ahí es lo que se denominan esas placas tectónicas que normalmente están alrededor de los continentes y en todas las profundidades oceánicas de nuestros distintos océanos. Entonces, vemos, por ejemplo, si miráramos el caso de los Andes en Sudamérica, pues es esas cadenas montañosas que de alguna forma permitieron ir formándose por la tectónica de placas o en otros casos por, digamos, filtraciones del material magmático que han hecho que la corteza haya tomado, digamos, esa forma y estemos llegando a esas alturas que hoy tenemos. En muchos de los casos podemos tener alturas cercanas a los 5.000 metros sobre el nivel del mar en el caso de lo que es los Andes, y en el caso de lo que es los, digamos, las cordilleras, o sea, las cordilleras continentales, tanto en Asia como en Europa, pues obviamente hayan alcanzado pues tamaños tan altos. El caso, por ejemplo, del Monte Everest, alcanzamos casi hasta los 8.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estas dinámicas es lo que hace en términos prácticos que hay un permanente movimiento y cambio en lo que es la corteza de nuestra Tierra. Esos cambios, digamos, son imperceptibles, nuevamente reitero, por el tiempo que nosotros duramos aquí en nuestro planeta. Pero en términos prácticos, digamos, eso comparado y viéndolo a lo largo del tiempo, pues evidenciamos claramente que esa dinámica es lo que ha hecho la transformación y los cambios que nuestro planeta ha tenido a lo largo y ancho del tiempo. Bueno, digamos aquí lo que afianzamos, digamos, esas situaciones, digamos, de dinámicas del núcleo y cómo de alguna forma esas dinámicas del núcleo han hecho que nuestro planeta esté permanentemente cambiando. Entonces, el material magmático es lo que origina de alguna forma esos cambios y esas conformaciones de nuevas sustancias que a nivel de nuestro planeta tenemos. Cuando nosotros recordamos nuestra química, lo que veíamos de alguna forma es que hoy hay más de 100 elementos, y esos 100 elementos están formados de alguna forma por esta dinámica que al interior del planeta se tienen, y que obviamente cuando van saliendo van generando nuevos compuestos, nuevas sustancias que en la práctica es lo que permiten que, digamos, hoy tengamos tantas diversidad de elementos, pero en términos prácticos nos ayuda a la conformación de lo que hoy tiene nuestro planeta. Hay un elemento que es fundamental, es los campos electromagnéticos. O sea, recordemos que esas cuatro fuerzas hay
es lo que ha permitido, digamos, la conformación de todos. Recordemos que esas cuatro fuerzas, hablábamos de la fuerza gravitatoria, que es lo que permite de alguna forma tener esa gravedad y conformar nuestro sistema solar. Tenemos esas formaciones nucleares débiles y fuertes, que es lo que conforman la materia, y tenemos de alguna forma este campo o esta energía electromagnética. Esta energía electromagnética lo que hace en términos prácticos es tener, digamos, todo lo que son unas cargas alrededor de nuestro planeta. Entonces, en muchos de los casos, digamos, lo que muchos plantean es la carga energética del polo norte y la carga energética del polo sur, que permiten que haya un campo electromagnético alrededor del planeta. Y esos campos electromagnéticos lo que hacen en términos reales es que, digamos, lo que es la radiación solar tengan alguna desviación y permiten de alguna forma filtrar la cantidad de energía que llegan a nuestro planeta. Y ese ha sido uno de los elementos fundamentales para poder, digamos, en términos prácticos, tener las condiciones que hoy tiene nuestro planeta. Es importante, digamos, tener toda esa visión de esas fuerzas y tener una visión holística, que es lo que ha permitido de alguna forma poder comprender y entender de manera mucho más real lo que hoy tiene nuestro planeta. Importante evidenciar que de esta inclinación y de esta, digamos, energía electromagnética es lo que hace que al interior de nuestro planeta haya unas corrientes que de alguna forma permitan tener una zona ecuatorial con unas condiciones únicas y unas zonas polares que en términos prácticos también son únicas para cada uno de ellos y hacen que haya una diferencia a lo largo y ancho de lo que es nuestro planeta. Unas zonas ecuatoriales donde hay un equilibrio de día y noche, más o menos hay un promedio de casi los 12 horas de día y de noche, mientras que en las zonas, llamémoslas de los polos, el día y la noche varían. Generalmente cuando está más cerca del Sol, digamos los polos, el polo norte o el polo sur, los días son mucho más largos, en muchos de los casos pueden llegar a tener 20 horas de día y 4 horas de noche y generar todo un proceso de variación. Entonces, en términos prácticos, todas esas características es lo que ha hecho que de alguna forma nos haya permitido tener hoy el planeta que nosotros tenemos. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? ¿Se me durmieron? Sí, profe, Sí, sí. señor. Entonces, vemos aquí como lo que decía anteriormente, las fuerzas electromagnéticas permiten que la radiación solar no entre, digamos, de manera directa, sino que vaya generando una serie de procesos de filtración que de alguna forma permiten que la cantidad de energía que entra a nuestro planeta sea la requerida y necesaria, y eso hace que tengamos las temperaturas que nosotros tenemos en la parte superficial, que no sobrepase los 50 grados centígrados y en muchos de los casos que no llegue a unas temperaturas, digamos, de más de 40 o 50 grados bajo cero, sino que tengamos más o menos un rango que permita que la vida, pues obviamente esté en nuestro planeta. Uno de los elementos bien interesantes de ver son lo que hoy denominan las auroras boreales o australes, que se ven en los polos. Esas auroras, de alguna forma, es ver esos campos electromagnéticos teñidos de colores, ¿en virtud a qué? A cómo, digamos, las partículas que vienen del Sol, o esos vientos solares o esas radiaciones solares, cuando desvía digamos, toda esa fuerza electromagnética, pues evidencia esas tonalidades que son muy hermosas verlas. De pronto nosotros las hemos visto desde el punto de vista fotográfico, de pronto desde el punto de vista de filmaciones hechas, pero en la práctica las personas que han tenido la posibilidad de verlas observan cómo, digamos, esos movimientos con esas tonalidades generan, digamos, una visión muy interesante que permite comprender, digamos, la complejidad que tiene nuestro planeta para poder, digamos, filtrar cada uno de los elementos que entra al interior, en este caso, la energía proveniente del Sol.
Entonces, importante ver que cada uno de esos fenómenos tiene un análisis, tiene una comprensión. Ese análisis y esa comprensión de alguna forma nos permite entender y ver cómo nuestro planeta a lo largo y ancho de esos 4.500 millones de años, pues han permitido de alguna forma ver cómo se ha venido comportando y ha permitido la creación de absolutamente todo. Vemos aquí, mire esos, digamos, manchas como la irradiación solar en esas permanentes, llamémoslos estallidos que pueden tener, digamos, las temperaturas superficiales, es ver bombas atómicas de conformación, o sea, cómo pueden estallar bombas de hidrógeno, ¿sí? Y ver que esas irradiaciones, pues, si llegaran de alguna forma esa energía en nuestra Tierra, pues no podría tener, digamos, vida. Entonces, un poco lo que se genera, digamos, a través de esas fuerzas electromagnéticas y de esas características que tiene la Tierra, es poder filtrar y ver que de alguna forma esa energía que el Sol emite, pues obviamente es canalizada de la mejor forma para poder generar y diseñar lo que hoy nuestro planeta tiene. Vemos aquí los dos elementos, vemos características de cada uno de ellos, cómo de alguna forma esos vientos solares o esas emisiones radioactivas solares a lo largo y ancho de nuestro planeta se van, digamos, disipando y se van manejando. Vemos esas tonalidades que podrían ser verdosas a los polos y que de alguna forma son esas llamémoslas auroras boreales que se observan, digamos, en los planetas, en cada uno de los extremos de lo que es nuestra Tierra. Hay unas características que son fundamentales verlas, que nos van a permitir, digamos, en comprender lo que es nuestro planeta. Uno, es quizá, por lo menos en nuestro sistema solar, el único planeta que tiene vida. No podemos decir lo mismo, no sabemos si en otros sistemas solares puede existir vida, creemos que sí podría existir vida. Es importante, nomás nuestro planeta, nuestro sistema solar puede tener más o menos 110.000 estrellas, lo que quiere decir que podrían alrededor de esos 110.000 estrellas tener sistemas planetarios y podría existir vida, pero en términos prácticos es una de las características que tiene nuestro planeta, la Tierra. Tiene una capa que es una capa de agua, que es lo que nos garantiza la supervivencia, la vida, aunque la mayoría de ellos, el 97% es agua salada, tenemos un 3% que es el agua dulce, que es la que tenemos, la mayoría puede estar en los polos, generalmente un 2 punto algo por ciento de estar en los polos, y el resto del 1% está en la corteza terrestre como agua dulce. Es importante tener esa visión clara. Hay una capa de aire que es la atmósfera, de donde permite de alguna forma complementar todo lo que es la filtración de los rayos solares y la energía que entra a la Tierra para tenerla, pero además está nuestra capa atmosférica, que para el caso del hombre y para la mayoría de seres vivos que digamos, utilizamos el oxígeno como elemento fundamental de vida, pues juega un papel fundamental. Está la corteza, y esa corteza está permanentemente generando una dinámica asociada a lo que se llaman tectónica de placas, que esas, ya lo decíamos, son como esos parches que tiene el planeta y que permanentemente está formando nuevas cosas y destruyendo otras. Entonces es una dinámica que a lo largo y ancho de nuestro planeta se da y es permanente. Hay un campo electromagnético, como lo decíamos, que nos da unas características propias que mantienen, digamos, las condiciones climáticas y la posibilidad de que nosotros podamos estar sobre nuestro planeta. Tenemos un Sol, una estrella que de alguna forma, aunque es pequeña para todo lo que es el universo, es lo suficientemente grande para nosotros porque nos proporciona la energía que necesitamos. La posición de la Tierra en el sistema solar, somos el tercer planeta, y esa, digamos, nos genera unas características de cercanía al Sol y obviamente de poder tener, digamos, las condiciones que hoy tiene nuestro planeta.
tener un satélite natural como es la Luna, y obviamente ese planeta ayuda de alguna forma a tener también toda una serie de dinámicas en lo que es la superficie terrestre. En el caso, por ejemplo, de los eclipses o las mareas, cuando se acerca la Luna a la Tierra, hace que el mar tenga una atracción hacia ello y suban las mareas y generen también una dinámicas oceánicas bien interesante. Entonces, son características que de alguna forma a lo largo de esos 4.500 millones de años han permitido la conformación de lo que es nuestro planeta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. Vamos a las actividades que hoy tenemos. Vamos a tener unas actividades, entonces vamos a ver un documental que es la formación de la Tierra, y a partir de allí vamos a responder esta pregunta del foro, que se denomina, que están dadas en dos preguntas: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos o podremos ir? Es unas preguntas que obviamente espero que en el documental se las respondan. Tenemos unas preguntas en el cuestionario de lo que es, digamos, la formación de la Tierra. ¿Hace cuántos millones de años se formó la Tierra? ¿Hace cuánto tiempo el planeta pareció un infierno? ¿Cómo se formó la Luna? ¿Cuántos años de antigüedad tiene el agua? ¿Hace qué tiempo hubo el bombardeo de meteoritos? ¿Cuáles fueron las primeras formas de vida en la Tierra? ¿Cuál es la función de los estromatolitos? ¿Cómo se llama el nuevo continente que se formó en la Tierra? ¿Hace cuántos años las bacterias viven en el agua? ¿Qué ocasionó el choque del planeta con Teia? ¿Qué efectos tiene la Luna sobre el planeta primitivo? ¿Y cómo supera la Tierra los grandes mareas existentes? Son unas preguntas que de alguna forma están consignadas en el documental y que le permite de alguna forma a ustedes comprender de mejor manera lo que es ese documental y la forma como se formó o se creó la Tierra, y nos va a dar como respuestas a muchos de los interrogantes que a lo largo de la vida nosotros pudimos haber tenido o tenemos y queremos encontrar una respuesta. Y las dos tareas: la elaboración de un audio sobre la reflexión del documental y el ensayo que vamos a formar alrededor de ello. Obviamente se entregaría a más tardar el próximo lunes a las 23:59, digamos, de la noche. ¿Preguntas, hijos? ¿Preguntas? No, profe. ¿Todo es claro? Sí. ¿Qué Sí, señor. damos la presentación de esta clase, la formación de nuestro sistema? ¿Qué les pareció curioso? ¿Qué les generó, digamos? Pues, profe, después de haber visto en la clase anterior lo de la teoría del Big Bang, pues me parece como ampliar más nuestros conocimientos de lo que pasó después desde ese primer segundo hasta el momento en el que se fue creando la Tierra. Entonces, me parece que pues es como forma de complementar lo que anterior hemos visto, pero ya enfocado más a la formación de nuestro planeta, y es el cual donde nosotros vivimos. Muy bien, Camilo. Sí, es lo que buscamos. Lo que buscamos es ir extrayendo o extrapolando de esos conocimientos, ir aterrizando muchos de los elementos dados. Ya si ustedes vieron aquí en las preguntas, ya se empieza a hablar de algo de lo que es la vida, que va a ser nuestro próximo tema, el tema de la semana entrante: cómo se conformaron los elementos, la importancia de esos elementos para la conformación de la vida. Y a partir de esa quinta semana, vamos a empezar a ver ya los seres vivos, que son la sexta semana vamos a ver las bacterias, la séptima semana vamos a ver los virus, y la octava materia nos metemos ya en la célula. Entonces vamos a complementar, o sea, sin darnos cuenta hemos ido generando toda una serie de un bagaje que nos va a permitir entender, comprender y aprender cómo se fue creando absolutamente todo hasta conformar lo que es la vida. Entonces es un proceso. No partimos de la vida por como tal, sino hemos visto cómo a lo largo y ancho del tiempo, de esos 13.700, 14.000 o 15.000 millones de años, se ha venido conformando todo, y ahí está la importancia de ello. ¿Qué otros comentarios le despierta, Natalia? ¿De pronto algún comentario?
Profe, no, pues en realidad todos los temas están muy interesantes y pues por ejemplo eso de la teoría del Big Bang. Viendo ese documental, uno a veces no tiene en cuenta como tantas cosas que dicen ahí, ¿no es cierto? Y por ejemplo, me parece muy chévere el sistema que estamos manejando con la grabación de voz, porque hace rendir mucho el tema. Entonces así es muy chévere porque siempre pues digamos que los documentales son larguitos, pero a través de estas herramientas, digamos que para poder realizar el ensayo está muy chévere y ahorrar pues tiempo y nos ayuda pues como a retener ahí los pensamientos. Eso es muy cierto. Pues eso es lo que busco yo, lo que busco es que, digamos, tengamos una materia totalmente distinta, dinámica, no sea esa materia teórica, a veces harta, que uno no quiere ver, sino por el contrario, que sea como un despertar del conocimiento, de repaso de muchos de los conocimientos que a lo largo y ancho de nuestra vida hemos tenido. Entonces, de ahí la importancia de esta metodología. No he subido lo de la cuarta semana, porque la idea es ahorita terminada clase, subo todo para que ustedes tengan disponible a partir de hoy, de una hora, dentro de una hora, todos los elementos para que la puedan realizar. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ok, Mariana, gracias. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos dentro de 8 días. Espero que disfruten estas actividades asincrónicas, vean ese documental. Ese documental es bien, bien interesante, bien agradable, como los otros, y poco a poco nos enriquezcamos y recordemos muchos de los conocimientos que anteriormente, a lo largo de nuestros años de estudio, hemos tenido. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Luego, hijos. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, hijos, que estén bien.